Vayan entonces sin apuro, permitiéndole a los movimientos que estén más en la superficie que se vayan por sí mismos aplacando, atenuando. No se obligue, no busque ninguna técnica, nada. Deje a la naturaleza hacer lo suyo y tenga muy en cuenta si hay predisposición para que eso ocurra. Si no, no se obligue, deje hacer a lo que tenga que suceder, le guste o no le guste cómo acontece la cuestión. Y esto es un gran aprendizaje porque debe uno usarlo diariamente en todos los órdenes. Generalmente no somos naturales. Buscamos esforzarnos para ser normales. Y la normalidad es algo que nosotros, los humanos, hemos instalado en el tiempo. Entonces, tranquila. Estas son épocas donde la naturaleza está probando al ser humano en sus diversos sistemas, fundamentalmente en el respiratorio. Hay cambios de temperaturas muy violentos, bruscos, a los cuales justamente la normalidad colabora induciendo al estrés. Andamos todos contra reloj. Así que la forma de manifestarse de la naturaleza en los cambios climáticos, como en este caso es la parte justamente de la expresión, la garganta. Digamos que es conexión de la garganta con, obviamente, las cuerdas vocales, un paso, un puente entre los pensamientos, la imaginación, es decir, el sentimiento más las emociones que trabajan fundamentalmente sobre el tórax, el corazón, el glandulatismo fundamentalmente, y esa dualidad, esa ambivalencia, tiene un canal de expresión que es la voz, que es la garganta, por lo tanto los conductos vocales y demás. Por eso que el estrés precisamente hace que en más o en menos nosotros los humanos nos veamos más afectados para estas fechas. En fin, cada uno tendrá algún agregado como consecuencia del estrés, lo cual estará dado por su herencia biológica, estará dado a su vez por su astrología, por los astros, estará dado a su vez por la educación recibida, y ustedes pueden seguir así buscando las piezas que le corresponde a vuestro rompecabezas. Y de esa manera comienza a devenir lo que esto busca, el autoconocimiento. Todo lo que uno puede hacer investigando es simplemente encontrarse con conocimientos ajenos que pueden ayudarle a veces a dilucidar, a responder un porqué, una duda de lo que le está aconteciendo con la práctica. Lo importante es no caer en creencias mágicas. Tomar esto con mucha calma porque no podemos constatar o verificar a través de nuestros 5 sentidos, ya sea vía del denominado intelecto o ego, lo que nos pasa mientras trabajamos con estas prácticas. Son como si quien dice invisibles, sutiles.
muy sutiles. Pero, como pasa con la electricidad, obviamente, vemos que está, por sus efectos, a través de los instrumentos, de los elementos, de los materiales que se la utiliza para su expresión. Bueno, con nosotros sucede exactamente lo mismo. Y si no se sabe, no se conoce, se empieza a creer en fantasías. Y si eso acontece, nos va alejando cada vez más de nosotros mismos. Perdemos la oportunidad que desde el vamos el trabajo nos brinda. Pero bueno, me cabe decirlo, me cabe expresarlo, pero no más de eso. Siempre dígase a sí misma, no es esto. Cuando ustedes crean que ven con claridad la respuesta, lo imaginado, etc., siempre dígase, no es esto a efecto de no quedar ahí nomás, como quien dice, clavado, inmovilizado. Aunque eso haya sido en ese momento la realidad del acontecimiento, no se quede con eso. La vida continúa. Eso en realidad sería la muerte, la respuesta final, el fin. Pero quiere decir entonces que inmediatamente algo está comenzando a vivir, a mostrarse. Quizás sea una continuidad de ello como otro capítulo del libro, de la poesía, de la historia, de lo que fuere. Pero uno tiene que entender que no debe estar con lo nuevo tirando de lo viejo. Esa es otra de las cosas que tenemos que aprender de este trabajo. A no mezclar. Aunque sea semejante, aunque consideremos que es un eslabón de la misma cadena, no estamos en ese eslabón sino en el otro. Es cuando uno comienza poco a poco, en el tiempo a través de la práctica, a darse cuenta de la total realidad de lo que acontece. Y esa es una verdad. Obviamente que, como suele decirse, no hay verdad sin mentiras. Es decir, entonces que esas sospechas, esas dudas, esas aventuras, esos tal vez quizás, esos cuentos, nos sirven, sean ciertos o irreales, para buscar reconocer, aceptar la realidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y mi realidad y verdad para ustedes puede ser una fantasía, una ilusión, una pantomima. Es decir, entonces que lo que importa con este trabajo, y siempre ha sido así llamado de meditación, reflexión, discernimiento, es que es para cada uno, es de uno, es propio y no puede ser transferido. Si se intenta la transferencia como yo lo estoy haciendo ahora, es así, como quien dice, en diversidad, como quien tira semillas al viento para que éste las coloque donde éstas caigan por su propio peso en la medida en que el viento las va llevando. Por lo tanto, solamente esa semilla, y ahí donde anide, tendrán su conectividad, su acción y reacción. Darán sus flores y frutos.
pero tal vez ni se reconozcan con las otras que han caído, cercanas o lejanas a ella, y están haciendo lo suyo. Mas no todo es tan simple cuando las emociones se entremezclan de dilucidar. No es tan simple ver en la oscuridad. Pero paciencia. Este es un trabajo de paciencia. Si estamos apurados, algo no va a demorar en el camino para llegar al final. Las respuestas se van dando desde el vamos, y por ello es que tenemos que estar presentes para captarlas. Y la mejor manera es estar sin movimientos en la mente. Es decir, que nuestras lógicas, nuestros sentimientos egoicos, intelectuales, deben estar calmos, inactivos, pero presentes. Y poco a poco entonces vamos recibiendo lo que es nuestro. Y quizás sin darnos cuenta vamos dejando de lado lo que hemos adquirido en el tiempo, cuando estábamos enajenados, es decir, cuando estábamos fuera de nosotros mismos. Me estoy refiriendo siempre a cosas que atañen a la realidad del ser, que es cada uno. Obviamente la relación exterior debe darse. Por eso somos sociales. Es más, siempre tenemos que tener alguna conectividad exterior, ya sea con otros semejantes o bien con la naturaleza. Pero no existe para nada el estar aislado. Jamás. Estamos conectados ad infinitum con todo lo que nos rodea. El asunto está en saber con cuál más, con cuál menos en un determinado instante. Por eso es que podemos vernos o no un poco, algo, mucho afectados por los cambios climáticos. Estamos con ellos relacionados, pero también estamos relacionados entre nosotros. El ambiente que respiramos está completamente cargado del sentir del ser humano, de las emociones de nosotros. Ese es el hecho de ventilar las habitaciones, el hogar. Y tal vez hoy, inconscientemente, ante una peste, se diga que siempre debe haber algo abierto. De hecho, suelen decirlo simplemente para cambiar el aire, lo cual es muy cierto y muy lógico. Debe haber permanentemente renovación, y si lo debe haber en una construcción, ¿cuánto más que en nosotros debiera estar? Tenemos que cambiar nuestro interior. Por lo tanto, antes de hacerlo, obviamente hay que reconocer qué contiene ese interior. Y ahí tendremos que analizar, que investigar, que estudiar, que constatar, verificar, etc. ¿De dónde hemos sacado lo que hemos encontrado en esa revisión? ¿Por qué lo hemos guardado?
En todos los órdenes estoy hablando sobre esta investigación y reconocimiento, en todos. Y entonces uno va a terminar comprendiendo que todo aquello que lo ha amargado, que lo ha asustado, que le ha producido bajones y depresiones, en realidad le han permitido fortalecerse, le han permitido estar presente y de pie para enfrentar lo venidero. Ahí es cuando uno comprende que en realidad perdiendo gana y que no siempre el triunfo es ganancia. El fortalecimiento se adquiere cuando uno no retrocede, sino que permanece firme, enfrentando lo que viene, lo que le llega. Y no se trata de que le guste o no le guste. Es. Cualquiera de nosotros, el humano en general, nuestros hermanos de aquí y de allá, tienen todos o tenemos todos las mismas posibilidades. Sin embargo, estamos casi todos totalmente desarmados, desahuciados, espantados. Nos hemos hecho fervientes creyentes de los milagros, de la magia. Sabemos infinitamente más de otros mundos, de otros cielos, y no sabemos absolutamente nada de lo que poseemos piel adentro. Eso solo nomás debería hacernos reflexionar, frenarnos, analizar, investigar. Algo está fallando. Los simbolismos que vienen desde muy lejos en el tiempo, de otras culturas, la gran mayoría de ellas desaparecidas totalmente, o bien ya, como quien dice, mutiladas, entremezcladas, el paso del tiempo que hace lo suyo en el reacomodo del eje de la Tierra, la transformación de los contenidos de la misma Tierra. Todo ello nos ha ido llevando a que esos simbolismos sean mal interpretados generalmente. Nos ha llevado a que los adoremos en vez de aprender estudiándolos. ¿Qué quieren transmitirnos? Y bueno, muchos dicen protección, hay adoración, hay como quien dice sometimiento a ellos. Ustedes conocen infinitudes de esos simbolismos. La cruz, la cinta roja, las piedras milagrosas. ¿Qué se mueve en cada uno de nosotros o en las multitudes
para que instantáneamente haya una transformación, un cambio. Como suele decirse, un milagro, una cura. ¿Qué ha sucedido? ¿Es posible ello? Seguramente que sí. Pero no es un milagro. No es algo, podríamos decir, mágico. Sí podríamos mencionar que es extraordinario. Porque simplemente hay una fuerza interior que produce un cambio en el pensar, en la ideación, en la imaginación. Y eso es una comunicación de arriba abajo, de un costado al otro costado, es decir, en la totalidad del ser que somos. Y esa transformación es el milagro. Como decir que de la noche surgió la mañana. De la oscuridad a la luz. Y eso, para quien no conoce el movimiento de la energía, ad infinito subdividida en sí misma, principio y fin, de todo lo existente y por lo tanto conectado entre sí, en un instante, inmedible él, lo que era ya no es. Y todo se transforma. Y aquel que se ha curado comienza a transitar el camino de una nueva enfermedad. Pero seguirá buscando el milagro que lo hará curar. Y la vida va pasando por él, la vida va pasando por nosotros. La vida no se detiene a que nosotros estemos sanos, porque curar no es sanar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros, intentando al menos con esto, no es curarnos, sino sanarnos. Y solamente nosotros nos podemos sanar si nos encontramos y nos comenzamos a vivir. Es mucha la pretensión, tal vez, pero si otros lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo. Y este es el camino, este es el sendero. Hágalo cada uno a su manera. Pero hágalo. Cuando llegue a destino, descanse lo suficiente, pero sabiendo que lo está haciendo para volver al camino, para volver a andar. La vida no permite el estaticismo. Nosotros ahora, aparentemente, exteriormente estamos quietos, sin movimiento alguno, pero en nuestras profundidades hay un movimiento acelerado impresionante. ¿En qué nivel podríamos decir se está produciendo? No lo sé. No puedo determinarlo. Pero dentro de la materia seguramente que es. Porque siento algo como resultado, como reacción.
Pero ¿dónde? ¿Cómo y por qué? ¿Es esto real o irreal? ¿Y cómo puedo juzgarlo de una manera u otra? ¿Qué tomo como parámetro para hacerlo? ¿Acaso, por otro lado, interesa que sea real o irreal lo que me está sucediendo? Es algo, es mío, está en mí, está acaeciendo un movimiento. Corresponde que así sea. Algo dejará en su transcurrir. Entonces, tal vez sea ambas cosas, real e irreal. Diría que así debe ser. Así como la verdad requiere de la mentira, lo real requiere de lo real. Y lo irreal sería como el espejo que nos permite reflejar lo real. Y ahí está el espíritu, yendo y viniendo, entrando y saliendo, renovándonos. El espíritu de la respiración, en su aspecto material, nuestra respiración, principio y fin de lo que somos. Un espíritu que movemos conforme lo que estamos pensando, sintiendo, deseando. Estén en lo que estén, eso es. Cuando ustedes lo deseen sin apuro, retome la actividad superficial, nerviosa, muscular, intelectual, obviamente emocional.